a las personas era absolutamente opuesta. No solamente eso, sino que hay veces que cuando Jesús ve a sus propios discípulos haciendo disparates, Jesús tiene una manera amorosa y paciente de tratar con ellos. O sea, que si Jesús fuera como yo, que somos muy así, pues no hubiera quedado ni un discípulo. O sea, es que no lo hubiera quedado de los 12, 11 no, ninguno, porque a todos los hubiera echado al principio del ministerio. Entonces Jesús se está encontrando con una persona que le está enseñando una manera absolutamente distinta de vivir y tratar las relaciones. Dice la Escritura que un poco más adelante se acercan a Jesús y Jesús viene, podríamos decirlo, afligido. Podemos imaginarnos que en una conversación un poco después de una enseñanza que ahora vamos a leer que Jesús había dado, se acerca a Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Todos lo hemos conocido. ¿Cuántas? Preguntó. 7. Respuesta de Jesús: no, hasta 70 veces 7. ¿Y cuántos alguna vez han contado, han hecho el cálculo y han multiplicado eso? Madre mía. Pues yo sí lo he hecho. Yo sí que lo he hecho. Para mi vergüenza muchas veces, bueno, pues entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar? Lo voy a sumar y cuando llegue a esa, pues ya dejo de perdonar. ¿Todos saben que eso es así? No. Jesús estaba dando un principio, es una manera de decir, ¿cuándo? Siempre. Ahora vamos a fijarnos un poquito en el contexto en el que Jesús está tratando este tema, que es súper importante. Esto viene de una conversación en la que le empiezan a preguntar a Jesús quién era el más grande de todos ellos, quién iba a ser el más grande. Después Jesús les da un buen palo y le dice: ¿queréis saber quién es el más grande? El que se hace como un niño. Los baja del pedestal y los pone a la altura de un niño. Y después de eso Jesús empieza a hablar del tema de cuidadito con hacer tropezar a otros en la fe. Jesús da una progresión de una enseñanza y cuando esto se llega a este punto es cuando Pedro, al escuchar el tema de no hacer tropezar a una persona, quizás Pedro se sintió, pues a mí sí me la han hecho. A mí sí me la han hecho, porque la pregunta es, tú cuando preguntas, ¿hasta cuándo voy a tener que perdonar? ¿Cuándo decimos eso? Cuando sentimos que nos la han hecho. Entonces Jesús está hablando de cuidado con no hacer tropezar a otra persona y automáticamente Pedro entra en escena y dice: bueno, Señor, ¿y entonces hasta cuándo voy a tener que perdonar? Y quiero que nos fijemos en unos detalles de cómo está formulada esta pregunta. La pregunta es: ¿cuántas veces estoy obligado yo a perdonar al que peque contra mí? Yo y mí. ¿Quién es el centro en esa pregunta? Yo. ¿Quién está puesto en el centro? Yo. ¿De quién se están reivindicando aquí los derechos? Los míos. Porque yo tengo que perdonar a otro por lo que me ha hecho a mí. O sea, yo y mí. 2 veces un mí, un posesivo, dentro de una misma oración. Y fijémonos, porque cuando Jesús le responde, literalmente lo que hace es darle, con palabras, pero darle en la boca, decirle: ¿sabes cuántas veces tienes que perdonar? Siempre. ¿Cuántas veces perdono? Siempre. Entonces, fijémonos, primer punto o primer tic, el mayor enemigo o uno de los mayores enemigos de la unidad es mi yo. No es ni siquiera lo que las personas que tengo a mi derecha y a mi izquierda puedan hacer. No es ni siquiera el potencial que tienen otras personas de hacerme algo a mí. Soy yo. El mayor o uno de los mayores enemigos de la unidad en una comunidad es en mi yo, mis derechos, mi. Mira, yo no es que haya visto mucho, pero yo me he criado dentro de un contexto eclesial y he podido ver un poquito lo suficiente que hay un síndrome que se da mucho dentro de una comunidad, dentro de una iglesia local, y que siempre es un estorbo a la unidad. Jesús dijo que sean
uno, como yo soy uno. Dice, ¿para qué? Para que el mundo crea. Dice, Padre, que sean uno. O sea, el ser uno no es un ánimo, no es una exhortación, es un mandamiento. O sea, el ser uno, el que en esta casa seamos uno, no es un consejo, es un mandamiento. Entonces, me he encontrado muchas veces con uno de los enemigos de que esto ocurra. Y le he llamado el síndrome victimista. El síndrome victimista. ¿Sabéis cuál es el síndrome victimista? Pues un poquito sacando de de la frase que había obtenido Pedro. Es que a mí me han hecho. O, claro, pero es que a mí no me han hecho. Sí, pero bueno, es que yo la verdad es que yo tengo que perdonar mucho. O como también me ha tocado escuchar muchas veces, yo es que he perdonado mucho. ¿Vale? No levantemos la mano, porque la mayoría de nosotros en algún momento habremos pasado por situaciones en las que nos haya tocado perdonar a otras personas. Jesús da la clave. Jesús da la clave. La unidad en el punto número 1 no se consigue porque seamos iguales, porque tengamos los mismos gustos, porque seamos el mismo tipo de persona o porque tengamos afinidades similares. Porque, ¿sabéis? Eso solamente hace falta una prueba un poquito complicada y revienta por los aires. Solamente hace falta algún cambio o una expectativa frustrada en una comunidad, en una congregación, para que todo eso salte por los aires. La mayoría de la gente cuando pertenece a un equipo de fútbol están juntos y van a una peña. ¿Por qué? Porque tienen algo en común que les da un momento de unidad. ¿Pero eso qué es? Eso es un momento. Quita el equipo de fútbol y no hay nada. Hay personas que les gusta hacer una actividad o un deporte y van a hacerlo y cuando están realizando ese deporte se sienten, oye, es como si fuéramos lo mismo, pero probablemente si quitamos ese elemento de unidad no queda nada, no hay unidad. ¿Por qué? Porque son afinidades carnales. Jesús nunca cimentó la iglesia sobre afinidades carnales y además solamente tenemos que mirar a los discípulos. Cada discípulo era un mundo, cada discípulo venía de un extracto social distinto, cada discípulo tenía, uno no era nada religioso, otro venía de un contexto muy religioso, uno era pescador, uno tenía varios barcos y llevaba el negocio de la pesca, otro no, otro nada que ver, otro estaba con el padre, o sea, Jesús nos llama a una familia y nos llama a una congregación no por afinidades y no porque tengamos cosas en común, sino porque Dios nos va a dar una clave. La clave es, número 1, el perdón tiene el poder de unir. La práctica del perdón tiene el poder de traer unidad. La práctica del perdón tiene poder de traer unidad. Y ahora podríamos decir, bueno, yo la verdad es que yo ni me han hecho nada, ni yo tengo conciencia de que yo le haya hecho nada a nadie. Y probablemente si todos aquí en esta tarde dirán, yo no le he hecho nada a nadie, habría 5 manos que dirían, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y sabéis, mira, yo recuerdo cuando era pequeñito, yo entré en un colegio, bueno, mis padres se mudaron a un pueblo, a las afueras de Sevilla, un pueblo, que no había gente cristiana, no había nada, y este era un pueblo muy, muy religioso y que los chavales eran brutos, pero brutos de concepción, o sea, los chavales eran concebidos brutos, y la mayoría de ellos cuando acababan el cole se iban al campo a trabajar, ¿vale? No porque fuera algo deshonroso, sino porque no existía en ese pueblo nada más que el campo, ¿vale? Entonces la mayoría de los chavales, sus padres tenían campos y entonces ellos desde muy pequeños ya estaban ayudando a los papás en el campo. Y yo llegué a este cole y de repente me encontré que los juegos que hacían los niños en este cole no eran los mismos que los de la ciudad. Los juegos de este cole eran distintos. Y había un juego estrella que además tenía un nombre que ya nos hace pensar de que el juego era justamente de ese pueblo y se llamaba el barazo.
El barazo era el juego estrella del colegio. El barazo consistía en buscar unas ramas que había en el patio del colegio, de unos arbustos muy, muy, muy largos, arrancarlas desde la raíz, eran unas ramas muy finitas, se pelaban las hojas y se quedaba pues una barra de a lo mejor 3 metros, muy flexible y que al moverla sonaba... Y ahora el juego consistía en que todos hacíamos un círculo, se tiraba la vara y se le decía el que comenzaba. Y él tenía que coger la vara y el que pillara, pues lo crujía con la vara. Ese era el juego. Y al que daban, obviamente, pues nos salían marcas por el cuerpo, se nos levantaba la piel y además que como era flexible nos daba vuelta al cuerpo y nos bordeaba el cuerpo entero. Lo siguiente que ocurría es que al que le habían dado, ahora ese era el que la quedaba. Y le tiraban la vara y todos los demás salíamos a correr y ese es el que ahora tenía la vara. Bueno, ¿os podéis imaginar cómo iba el segundo ya con la vara en la mano? El segundo ya no tenía piedad, compasión y ya estaba caliente. Al que pillaba al segundo, la roncha ya se le saltaba de la piel y le salía sangre. Al tercero era el que le tocaba continuar. Y nos podemos imaginar cómo era el tercero. El tercero ya iba, ya daba en el cuello, nos daban marcas en los cuellos, o sea, juego bruto de pueblo. ¿Por qué? Porque entrábamos en una dinámica que podríamos decir, bueno, son juegos de niños, pero no nos dábamos cuenta que aún en medio de un juego, lo que empezaba siendo un juego, al final nos cabreaba, nos enfadaba y acabábamos haciendo de eso algo un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque es muy fácil que aún en las cosas más cotidianas de la vida o inclusive en los juegos seamos ofendidos y seamos dolidos. Y no sé si alguna vez te ha pasado, incluso con una persona cercana a ti, que en medio de un contexto amigable, en un contexto de una comida, o has soltado algo que a lo mejor no era una vara, pero sí era una espada. Y duele mucho más que si fuera una vara, porque la vara luego se te quita el dolor y ya está, pero el otro se queda. Y nosotros seguíamos con juegos y el segundo juego estrella de nuestro patio era el portero que vivía dentro del patio. Se llamaba el ligerillo. Ligerillo era un señor de unos 70 años que andaba, pero no corría, sino que andaba muy ligerillo. Entonces el juego era ponernos en la puerta del hombre, del pobre hombre, coger piedras y empezar a tirar piedras a la puerta hasta que el hombre salía, que no podía más y salía detrás de nosotros y todos corriendo, ¿a que no nos coge el ligerillo? Y todo el mundo, ligerillo, hasta que se abría la puerta, salía ligerillo, vamos, como una corrida de toros, pero sin toros, igual, todos corriendo por el patio. Bueno, para nosotros era que un juego, algo divertido. Para el hombre, imaginaos lo que podía ser. Eso es lo mismo que ocurre cuando nosotros estamos interactuando con relaciones o a lo mejor hacemos una broma. A mí me ha pasado, ¿no? De a lo mejor que una persona decirme, oye, tal cosa que dijiste, a lo mejor en un contexto de broma y yo, literalmente, de verdad, no tener ni idea ni conciencia de que yo hubiera dicho nada. La Biblia dice que todos ofendemos, todos ofendemos de acción, por omisión. ¿A cuántos nos gustaría en algunas ocasiones que decíamos, me hubiera gustado que en esta situación esta persona hubiera estado un poquito más cerca, pero no estuvo? ¿Cuánto me gustaría que en esta ocasión esta persona se hubiera comportado conmigo de una persona un poco diferente, pero no lo hizo? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la ofensa es parte de una vida de la comunidad. Que la ofensa es algo que se da siempre dentro de una comunidad. Y a Dios no le asusta eso. Pero Dios nos da una clave. La clave para la unidad, número 1, es la práctica del perdón. No retener el perdón. En una ocasión dice la Escritura que Jesús se separó de sus padres cuando los padres estaban viajando y dice que María no encontraba a Jesús, tuvo que volver por el camino y dice que cuando llegó se encontró a Jesús en el templo enseñando
Y muchas veces leemos esto y dices, qué fuerte el Señor ya de jovencito, ya y luego vino María y le dijo, hijo, no, ¿por qué no has hecho esto? Entonces Jesús vivía sujeto a sus padres. Y lo leemos así y decimos, qué maravilla. Pero yo con 12 años, si yo me perdía 2 días sin decirle nada a mi madre y mi madre me veía después de 2 días, mi madre a mí no me decía, hijo, amado, ¿por qué me has hecho esto? Y sobre todo en una época en que las madres llevaban sandalias enredadas, que se la podía quitar y darle. Yo me imagino que la reacción de María al ver a Jesús fue una reacción fuerte, fuerte. Pero dice la Escritura que Jesús vivía sujeto a sus padres. Jesús podría haber, de hecho, la respuesta de Jesús era, madre, ¿no sabes que en los negocios de mi padre he de estar? O sea, Jesús ya tenía conciencia de que lo que estaba haciendo era honrar a Dios. Sin embargo, se sujetó a María. María estaba súper ofendida por lo que Jesús había hecho. ¿Jesús había hecho algo malo? Bueno, se ve que no, porque él no pecó. Quien estaba mal era María. Pero sin embargo, hay veces inclusive que aun sin querer hacer algo mal a alguien, o inclusive sin hacer algo mal a otra persona, la otra persona se ofende. Hay veces que aunque nosotros no queramos ni hayamos hecho nada malo, hay personas que se ofenden. ¿No me saludaste? No te saludé porque con la mascarilla no sé quién eres. Perdóname, querido y amado hermano, ofendido. No sé quién eres. Es que el otro día te vi por la calle y miraste para otro lado. Pues no sé ni cuándo ni dónde, porque no sé, no tengo conciencia de haberte visto. Y hay veces que aunque no hayamos hecho algo mal, las personas que están a nuestro alrededor se pueden ofender. Y nosotros también. Hay veces que nos podemos ofender con el que tenemos al lado, hay veces que nos podemos ofender con las personas que nos sirven, hay veces que nos podemos ofender incluso con los pastores, inclusive aunque no hayan hecho nada. ¿Por qué? Porque la ofensa es una realidad dentro de una comunidad donde hay relaciones. El problema no está en que la ofensa puede existir, el problema está en si no la tratamos. Jesús siguió adelante y me gustaría pasar a una siguiente etapa en la que este Pedro entra como en la fase idílica de la relación con Jesús. Este Pedro que ya ha visto que Jesús es impresionante, este Pedro que ya ha visto que Jesús es una pasada, Jesús se lanza y se adentra en el terreno de las promesas. ¿Sabéis lo que es el terreno de las promesas? Cuando le decimos a otra persona, tú cuenta conmigo, yo voy a estar contigo para lo que te haga falta. Cuenta conmigo, ¿eh? Cuenta conmigo para lo que necesites. Y Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a negar, sigue adelante la relación con Pedro. A pesar de que sabía de que Pedro lo iba a traicionar, Jesús sigue adelante con la relación. Y Jesús le dice, Pedrito, esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Yo me imagino que Pedro probablemente ha dicho, ¿yo? ¿A ti? ¿Yo? 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 Ahora, yo me hago una pregunta y me gustaría que pensásemos en esta tarde. ¿Por qué Pedro hizo esta promesa? Porque hay veces que hacemos promesas y hacemos declaración de intenciones aún dentro de una comunidad. O cuando a lo mejor después de una semana de oración a través de la unidad estamos muy convencidos de que sí, la unidad es una realidad, es algo real, eso ya está hecho, o sea, es un hecho. ¿Por qué Pedro le promete así de esta manera? Aparte de que porque Pedro era rápido para hablar, ¿por qué Pedro le hace esta promesa a Jesús y le dice, yo nunca te voy a negar? Yo pienso que Pedro lo hizo de corazón. Yo pienso que cuando Pedro dijo esto, Pedro lo dijo de corazón, porque él realmente estaba apasionado por Cristo. Y es como muchas veces nosotros también cantamos las canciones que yo le llamo las canciones Pedro. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Yo eso no lo canto. Yo digo, Señor, de ti no me quiero avergonzar. ¿Por qué?
Porque basta que yo lo cante muy convencido a que alguien haya una situación en la que yo no responda y no represente bien a Jesús para que Jesús me diga, ¿y tu promesa? Ay, pero Señor, era una canción. Sí, una canción en la que tú me hacías una promesa, en la que de ti no me voy a avergonzar. Entonces, Pedro hace esta declaración de intenciones y dice la Escritura que le falla, ¿no? Ahora, la pregunta que yo quiero haceros en esta tarde es ¿por qué Pedro tuvo esta caída? Que es por una razón. Este mismo Pedro que había dicho, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que yo perdonar al que me ofende? ¿A quién? A mí. Aunque Jesús le quiso explicar que el perdón debería ser un hábito, debería ser algo del día a día, se ve que Pedro no cayó en que él mismo tenía toda la potencialidad de fallar y traicionar a otra persona. Por eso Pedro promete, yo nunca. O sea, Pedro no era consciente de que él era capaz de negar a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro estaba muy consciente de lo que era que los demás le traicionaran a él. No sé si me estoy explicando. Hay veces que somos tan conscientes de lo que a mí me hacen, de lo que a mí me pueden hacer, de lo que no me han dado, de lo que no me han reconocido, de lo que no me han dicho, del lugar que no me han dado, de lo que no me han ofrecido, de lo que me han dicho, de cómo me han dicho esto, que a lo mejor ni somos capaces de darnos cuenta de que nosotros, dice la Escritura, ofendemos a otros muchas veces. ¿Saben lo que pasa? Que cuando yo no soy consciente de mi potencialidad para ofender a los demás, me vuelvo un victimista y me vuelvo una persona llena de justicia propia. Porque creo que solamente los que pueden fallar son los demás, pero yo no. Yo tengo una experiencia de hace unos años, nos ocurrió con una persona que la lió, pero la lió, pero la lió de verdad. En la congregación, pero de una manera de libro, o sea, de libro. Y el día que la terminó de liar, pues fueron a hablar con esta persona y le dijeron, hombre, queremos que nos cuentes qué te pasa. ¿Qué te pasa? Que tenemos aquí los puñales y tal, ¿qué te pasa? Y la respuesta de la persona, es que a mí me han hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una lista, de los cuales prácticamente ninguno eran real. La mayoría estaban aquí, en su mente. No habían ocurrido. Es que esto que se dijo iba por mí. Pues no, querida, no era por ti. Además, era para otra persona y además que no era el caso. Y cuando a esta persona se le dijo, bueno, vale, pero tú sabías que hay un montón de personas que están ofendidas contigo. Literalmente la persona entró en shock. Y la persona decía, ¿cómo? ¿Conmigo? Yo no le he hecho nada a nadie. Y había así de gente que estaba ofendidos con esta persona. Por supuestísimo, la unidad no se estaba dando en la casa, la presencia de Dios no se manifestaba como todos deseábamos que se manifestara. ¿Por qué? Porque donde no hay unidad, la presencia de Dios no puede manifestarse. Aunque la pidamos, aunque insistamos, aunque ayunemos, aunque le roguemos a Dios, hay un principio. Y si se transgrede un principio, por mucho que nosotros nos peleemos con Dios, a Dios no le torcemos el brazo. Y Dios dice, donde hay división, no hay vida eterna, no hay bendición, no hay mi presencia. La presencia de Dios es un sello de la aprobación de Dios sobre una comunidad. Y eso no se puede hacer cuando hay transgresión de la ley de Dios. Y yo sé que lo que estoy diciendo no es algo muy popular, muy de tocar las palmas y de decir un amén, aleluya, yo lo sé. Pero yo literalmente creo que cuando Dios quiere hacer algo en un colectivo, en una congregación, Dios quiere que se cierren filas y que donde quiera que haya distanciamiento, rencor, cualquier tipo de cosa que quizá no esté como debería de estar, no esté lo suficientemente engrasado,
se trate, no porque estuviéramos en el Antiguo Testamento, en el que cuando el pueblo se dividía de Moisés, Dios decía, ah, sí, criticáis a Moisés, abro la tierra, todo fuera. Ah, sí, criticas al pastor, lepra. Sí, 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 así era en el Antiguo Testamento, ¿eh? Se criticó a Moisés, lepra. El pueblo se levantó contra Moisés, abro la tierra y me los cargo a todos. Moisés, me los voy a fundir a todos, voy a hacer una nación nueva contigo. Y Moisés se tiene que poner delante de Dios y decir, Dios, no, por favor, te vas a cargar a todo el mundo. Y dice, bueno, es que no estamos en el Antiguo Testamento. Sí, no estamos en el Antiguo Testamento y esas cosas no se ven tan a menudo, tan a menudo. Pero sí, en el Nuevo Testamento, cuando hubo dos personas que quisieron romper la unidad del Espíritu de lo que Dios estaba haciendo en medio de un avivamiento, Nuevo Testamento, Dios se los cargó a los dos. Ananías y Zafira. ¿Por qué? Intentaron engañar a los siervos de Dios y Dios lo tomó a vez intentando engañar al Espíritu Santo. Eso es en el Nuevo Testamento, eso no estamos en el Antiguo Testamento. Ahora, mi convicción es que Dios quiere llevar adelante a la familia, a la congregación, a una comunidad. Por eso, cuando Dios quiere llevar a una comunidad adelante, Dios quiere que se cierren puertas y que haya un espacio donde la presencia de Dios pueda descender y hacer todo lo que a Dios le gustaría hacer. Y quiero seguir para no quedarme aquí mucho tiempo. Esto pasa también por un cambio en nuestra mente, que mañana probablemente vamos a hablar un poquito más de eso, cómo damos un siguiente nivel para que lo de Dios se restaure y entremos en una nueva dimensión de lo que es una comunidad como Dios quiere hacerlo. Pero me gustaría ir orillando a... Miren, la Escritura es clara. Nuestra relación antes de conocer a Cristo era de condenación. La Escritura dice que nosotros fuimos reconciliados, ¿vale? Éramos enemigos y por la muerte de Cristo en la cruz fuimos hechos amigos. O sea, Él nos redimió, Él propició, Él salvó, Él liberó y Él nos puso del lado de Dios. O sea, sin perdón, sin el perdón de Dios era imposible tener una relación. De hecho, es algo que le solemos decir a la gente cuando compartimos el Evangelio, ¿sí? Decimos, mira, no puedes tener una relación con Dios a no ser que tú recibas el perdón. ¿Por qué? Porque tus pecados están delante de Dios y son un muro que te separa de Dios. Aunque seas muy creyente, aunque seas todo lo creyente, hasta que el pecado no es quitado, no se puede dar una relación. O sea, sin perdón no hay relación. Sin relación no hay comunión. Y en una comunidad es exactamente igual. Sin perdonar unos a otros no hay relación. Sin relación no hay comunión. Y sin comunión no hay unidad. O vamos a ponerlo de otra manera. Cuando hay perdón, hay relación. Cuando hay relación, hay comunión. Y si hay comunión, Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cuál es el deseo de Dios? Unidad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Comunión. La Biblia habla muchas veces en el Nuevo Testamento de la comunión entre los santos. Y me gustaría rápidamente, por cuestión del tiempo, ir sobre unos últimos textos. Dice la Escritura, mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolo, no se estimulará su conciencia. Y si él es débil a comer sacrificado a los ídolos, el contexto era cuando había personas que todavía tenían la libertad de comer el lugar donde había sido sacrificada la comida a ídolos y había personas que eran recién convertidas que alucinaban como cómo puedes hacer esto y ser creyente al mismo tiempo, ¿vale? Dice, y tú por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano, porque Cristo murió. Así, al pecar unos contra otros y herir la conciencia del que es más débil, dice la Escritura, estáis pecando contra Cristo. Y dice, por consiguiente, si la comida que hace mi hermano, que hace que mi hermano tropiece, no me la voy a comer jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Muchas veces, y sobre todo en la sociedad que vivimos,
Cada vez se nos habla más de nosotros mismos, de mis derechos, de mis libertades. Jesús nos llama justamente a todo lo contrario. Yo tengo libertad de hacer esto. Sí, pero es que lo que tú estás haciendo ofende a tu hermano. Entonces no lo puedes hacer. Pero bueno, pero es que hombre, es que la Biblia no dice que eso sea pecado. No, no dice que sea pecado. Ofende a tu hermano, no lo hagas. Hombre, es que entonces esto es un poquito fuerte. Fuerte no, fuertísimo. Esto es mortal. Esto es mortal. Hombre, pero es que entonces no se puede hacer nada. Bienvenido, bienvenido. Hombre, es que esto, mira, si quieres hacerlo, hazlo tú en tu casa, donde nadie te vea y donde no ofendas al que tiene al lado. Bueno, es que esto es un poco exagerado. Sí, eso se llama comunidad. Comunidad de amor. Que por amor yo restringo mis libertades por mantener la unidad en el vínculo de la paz. Bueno, pero es que entonces entonces yo me tengo que cuestionar un montón de cosas. Mirad, yo escucho muchas veces, sobre todo cuando los jóvenes, sobre todo más adolescentes, cuando les entra la edad guay del Paraguay, en la que empiezan a decir, ¿esto está mal? ¿Puedo hacer esto? Y a los que sois padres y habéis tenido adolescentes, pues esto, como dónde está la línea? ¿Hasta aquí puedo? ¿Y hasta aquí puedo? Y mi respuesta muchas veces con los adolescentes es, ¿la Biblia dice algo sobre eso? Si la Biblia dice no, no te tengo que responder yo. Ya la Biblia te ha respondido. Si la Biblia no dice nada de eso, yo diré, bueno, número uno, te lo ha dicho Dios. Dos, va de acuerdo con el mandamiento de amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto que tú estás queriendo hacer puede dañar a alguno de tus hermanos en tu comunidad, en tu congregación? La respuesta es sí, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la unidad. Claro, esto es precio. Por eso el mensaje se llama precio. La unidad tiene precio. La unidad es costosa. La unidad no viene de gratis. La unidad va muy guay cuando todos pensamos igual. La unidad es muy fácil cuando todo lo que se está haciendo es algo que yo pienso igual. Por ejemplo, hay veces cuando tenemos eventos de jóvenes y tal, a mí me gusta un poco tronarles la cabeza, pero queriendo. O sea, eh, hacer cosas que a ellos les reviente un poquito la cabeza. Y bueno, pues hoy creo que fue el último evento que tuvimos, dije, bueno, vamos a meternos con el Señor, y estaban un poquito despistados. Y recuerdo que les puse una canción de alabanza y de ministración y tal. Y cuando acabó, ellos pensaban que estaba poniendo un vídeo para comenzar la reunión, ¿no? Y que luego vendría el tiempo de alabanza. Y cuando acabó el vídeo dije, bueno, ya hemos adorado al Señor, ahora damos paso a la palabra. Se quedaron todos los chavales así huyendo. Pero ¿y la música? No hay música. ¿Por qué? Porque a ustedes os mola la música. Os mola la música. Y yo os estoy enseñando que esto no se trata de música. Que si a vosotros os gusta la música y hay música, estáis todos contentos. Pero ¿y si no la hay? ¿Y si la dinámica de la reunión no te gusta a ti? ¿Y si la dinámica de cómo se hacen las cosas no te gusta a ti? ¿Procuraré la unidad igual? ¿Y si bueno, con permiso. ¿Y si el pastor predica muy largo? A mí no me va esto de tan largo, ¿eh? No. Somos probados en la unidad. ¿Y si predica 25 minutos, como ahora es muy común? Ahí no hay palabra. Eso no es palabra de Dios. Eso no es la palabra de Dios. Eso es un devocional, una reflexión, pero eso no es palabra de Dios. Ah, no. Ah, no. Y Jesús probando el corazón del que le gusta largo, probando el corazón del que le gusta corto, probando el que le gustan los púlpitos de madera, que ahora es de metaquilato, vaya hombre. Probando al que le gusta el metaquilato y un buen día llega y hay un atril con un palo, vaya hombre, qué irreverente. Un atril donde se predica la palabra del Señor con un atril. ¡Ah! Predicando con un móvil, eso es irreverente. Bueno, predica con pergamino, ¿no? Porque la Biblia se escribió sobre pergamino, entonces eres un carnal por predicar con un libro. ¿De qué estamos hablando? Todos vamos... por cierto, a los jóvenes, ay, qué antiguo, predica con un libraco así de gordo una Biblia.
cuidadito, cuidadito. Es que, hombre, es que no. Y además me voy a comprar la Biblia del oso para las reuniones de jóvenes y voy a poner aquí la Biblia del oso, así de gorda. Y vamos a leer la Biblia del oso, para reventaros a la cabeza a todos vosotros. Digo yo, que soy un poquito malote, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La unidad, en la segunda parte de lo que estamos tratando, la primera es el perdón, la segunda es una decisión. Yo decido preservar la unidad en el espíritu. Y digo en el espíritu porque no es carnal. Porque no es carnal. Yo recuerdo que hace años me fui a vivir a Inglaterra y a mí que siempre me había gustado mucho el ruido, di en una congregación donde me tenía que quedar que no se movía ni un alfiler. Y cuando se entraba, alguien decía, abrimos el libro rojo, canción 1432. Alguien hacía así con el piano, tin, 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 tin. Todo el mundo, ¡pum! Sentado, viene la palabra. Y yo recuerdo que yo estaba, esto no es alabanza. Esto es como la misa, ¿no? Y Dios me cogió, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que esto no es alabanza? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ámalos y bendice, porque si no honras donde estás, no te voy a dar nada donde estás. Quien no honra donde está, no recibe nada de donde está. Tiempo después, el Señor trató conmigo y me llevó a una reunión con mis queridos hermanos de Filadelfia, los hermanos gitanos. Y recuerdo que la primera vez que estuve en una de sus reuniones, bueno, fue de película, yo estaba ahí, pasó un niño corriendo, luego pasó otro corriendo, luego entró uno, creo que era con un correpasillo, dobló la esquina a la mía, se pegó contra el púlpito, ¡pa! ¡Pa! Se cayó. La segunda que fui, un niño se saltó los bancos de madera, apareció la madre por detrás, lo cogió, lo levantó, ¡pum! Se lo llevó para atrás, y yo diciendo, ¡oh, Dios mío! Es que... Y otra vez Dios, ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Y esa actitud en tu corazón qué es? ¿Qué es eso? Bueno, Señor, perdóname. Y recuerdo que tiempo después el Señor me llevó a una reunión, otra vez de los hermanos de Filadelfia, y Dios me tocó, me rompió el Señor, pero me rompió. ¡Ra! Y ahí vino la enseñanza. ¿Cuál fue la diferencia de la primera y la segunda reunión donde estuviste? La primera que recibiste, nada. No recibí nada. ¿Por qué? Porque en mí había un espíritu crítico. En mí no había un meterme en la unidad del espíritu de los que estaban ahí. Y sabéis, se ha liberado sobre este país, y lo digo sobre todo a la gente más joven y sobre todo los que estáis en las redes. Hay un espíritu liberado sobre este país de crítica a ultranza, dentro inclusive del pueblo de Dios, que quiere empujar a la gente creyente a ser crítica y escéptica con todo. Crítica y escéptico. ¿Este sirve a Dios de esta manera? ¿Este sirve de otra manera? Claro, es que esto... Y Dios diciendo, como Pedro, estamos mirando hasta cuántas veces tendré que perdonar y no se están dando cuenta de que a lo mejor su ofensa en su corazón delante mí está así y no pueden verla. Y donde no hay honra, que mañana vamos a hablar de ese tema, donde no hay honra y donde no hay valor, dar valor a las personas que están ahí, Dios no puede manifestarse. Quiere, pero no puede. Quiere, pero no puede. Recuerdo, no sé por qué estoy poniendo tantos ejemplos, pero bueno, yo creo que puede que a alguien le sirva de bendición mis penas, ¿vale? Recuerdo que en una ocasión, y esto no fue hace mucho tiempo, el Señor me tuvo que volver a actualizar, como el ordenador, actualizar el espíritu crítico, 2.21. Y me invitaron a un evento, y cuando estaba en el evento, salió una persona que era muy estrambótica. Y otra vez, ay, Señor, es que no puede ser. Estamos tan modernos, señores, que nos hemos vuelto tan modernos que los pobres no... Y esta persona que estaba luego compartió y tal, no sé qué. Y en un momento dado, esta persona, yo estaba en primera fila, esta persona estaba compartiendo y se le cae un papel, ¡pam!, al suelo. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dice, te humillas, se lo recoges tú. Y yo, o sea, la imagen es fantástica, el modernito ahí y yo de rodillas cogiéndole el papel y
¿Y sabéis lo que hice? Y lo cuento para vergüenza. ¿Creéis que me levanté? No. Me quedé en mi sitio, atornillado, a la cinta. Oye, no, es que yo sé que no eres tú, Señor. Es que a veces mis pensamientos son... Yo sé que no eres tú, Señor. Tú no me vas a mandar a hacer esas cosas. Y recuerdo como que el Señor se enfadó conmigo. Noté como enfado, no un enfado de te voy a matar, juicio, no, un enfado de un padre cuando le ha dicho algo a un niño y no obedece, y ya la segunda se lo va a decir en otro tono. Y noté como que el padre me dice, vale, pues vamos a pasar al nivel 2. Cuando acabe la reunión, buscas a este hombre que te cae tan mal, porque lo que pasa es que te cae mal, eso es lo que te pasa, y no te gusta. Pues vas y te humillas y le vas a pedir perdón, le vas a decir que has pensado mal de él, le vas a decir que has tenido una actitud mal con él y te vas a humillar y le vas a pedir perdón. Y ya las piernas, Señor, tú no me puedes hacer esto, tú no me puedes hacer esto. ¿Cómo si puedo? Que si puedo, corre. Y yo recuerdo que me acerqué y dije, ay, Dios mío, esto me pasa por... Es que no aprendo. Es que no aprendo. Tú me quieres enseñar unidad, tú me quieres enseñar a tener un corazón por tu pueblo, por tu iglesia, independientemente de los raros que sean, porque somos todos muy raros. Y no aprendo. Y recuerdo que fui a este hombre y dije, mira que, hermano, gracias por la palabra, pero... Y digo, mira, se lo voy a decir ya porque si no, no. Digo, mira, escúchame, perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué? He pensado mal de ti, he tenido una actitud incorrecta en mi corazón, no te he honrado, he tenido pensamientos incorrectos de ti, pa. Y el hombre se queda así. Bueno, no pasa nada, hermano, yo te amo. Ya digo, venga, ya. Y ya me mato. Y encima humilde. Y el listo, al suelo. Y el otro resulta que era un cacho de pan humilde. Y no dice la escritura, escúchame, si el otro hace o deja de hacer, lo hace para su Señor, que soy yo. Si el otro peca, cae o se levante, lo hace para su Señor. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién? La respuesta es nadie. Pero ¿sabéis qué pasa? Que nos sentimos tentados, sobre todo, inclusive con la Biblia en la mano, ¿eh? Con la Biblia en la mano. No voy a entrar ahí, vea, con la Biblia en la mano. Quiero leer otro texto. Dice la Escritura, buscad la paz con todos. Con el que me cae... con ese te tienes que forzar el doble. Con ese encima lo tienes que invitar a comer. Porque ese te cuesta. Ese te cuesta, claro. Al que le gusta tu manera de vivir la iglesia, pues claro, con ese es fácil. Vamos, te juntas con él, chara, ¡oh, qué bendición! El Señor me ha bendecido. Claro, hombre, faltaría. No, pero habla con él que cuando habla te tienes que morder la lengua. Claro, ahí es donde se afila. Dice, buscad la paz y la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor? ¿Lo queremos ver manifestado? Dice la Escritura, pues entonces buscad la paz. Porque sin la paz y la unidad no se ve al Señor. Otro texto dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, vuestro Padre os perdonará a vosotros. Y si no perdonamos las ofensas, ¿qué ocurre? Dice que el Padre no nos perdona a nosotros. Mira, lo que voy a decir es un poco delicado y ya estoy acabando. Hay veces que entramos en tiempos de sequedad en nuestra vida. Tiempos en los que no vemos la presencia de Dios manifestada en nuestra vida. Tiempos en los que parece que lo que Dios quería hacer con nosotros se bloquea. Tiempos en los que parece que hemos dejado de crecer. Tiempos en los que parece que lo que un día pensábamos que de Dios iba a manifestar con nosotros se bloquea. Y a pesar de que nos esforzamos y hacemos todo lo que deberíamos y damos el do de pecho, no ocurre. Y hay veces es porque el perdón de Dios está retenido sobre nuestras vidas, porque nosotros hemos retenido el perdón a otra persona. Lo repito, hay veces que el perdón de Dios se retiene sobre nosotros porque nosotros hemos decidido retener el perdón. Y cuando digo retener el perdón, no me digo, no, sí, yo sé que yo le he perdonado. ¿Tienes comunión con Él? Hombre, tanto como comunión, entonces no lo has perdonado. Entonces no lo has perdonado. Yo recuerdo que a mí en alguna ocasión me vino una persona, me dijo, un amigo de la congregación con el que yo tenía una relación fantástica. Me dice, en un culto en el que Dios se mueve, Dios lo toca, me viene y dice, perdóname. Yo estoy fatal contigo, he estado súper mal contigo. Yo, ¿conmigo?
Pero sí que yo, pero sí hemos estado súper guay un montón de tiempo. ¿Qué ha pasado? Y estaba fatal conmigo y yo ni me daba cuenta. Y él tenía incluso una relación políticamente correcta conmigo, pero dentro había retenido el perdón. Y al retener el perdón no había comunión hasta que el día que tuvo que tomar una decisión. Yo creo, la verdad es que yo se lo decía a vuestro pastor, yo sé que el mensaje este es muy así, pero realmente yo creo que el Señor quiere manifestar su presencia en medio de ustedes y que para eso, si hubiera la necesidad de tratar y cerrar asuntos, hay que tratarlos y hay que cerrarlos. No, no porque nos guste, no porque queramos, no porque lo sintamos. Es que yo no siento del Señor. Si te esperas a sentir, perdonar al que te ha pegado, probablemente no lo vayas a sentir en toda tu vida. ¿Cuál es el precio? Y con esto termino, de la unidad. ¿Cómo se consigue la unidad? Y aquí viene el eslogan mediático súper motivador. A morir todos. A morir todos. Si todos mueren, Cristo se levanta y la unidad viene. Si alguien no quiere morir, se fastidia. Todos muertos. ¿Cuál es el precio? ¿Qué le costó a Cristo hacer de todos un solo pueblo, una sola nación? Entregar su Hijo y morir. ¿Qué le costó a Jesús traer el perdón hacia cada uno de nosotros y conectarnos de vuelta en comunión y en unidad con el Padre? Muerte. ¿Qué cuesta mantener la unidad? Muerte. Muerte cuando no hacen lo que yo quiero. Muerte cuando me dicen lo que me hiere. Muerte cuando espero que hagan algo y no lo hagan. Perdonar así. Perdonar en el momento. Y por supuesto, si nuestro dolor y nuestra ofensa está con Dios, porque Dios no ha hecho o Dios ha permitido, hay que correr ya y salir de ahí. Ya, ya. Cuando no hay comunión con nuestros hermanos, no podemos recibir del cuerpo. Y cuando no hay comunión y no hay perdón restaurado con el Padre, no recibimos nada del Padre. Por lo tanto, nuestra vida va así. Me gustaría que nos pusiéramos de pie un segundo. Yo creo que no voy a darle más al tema y si alguien me puede echar una mano por aquí o cualquier cosa. Creo que la palabra es bastante sencilla y es bastante clara, a pesar de que sea dura. Dios quiere manifestar su presencia. Si no hay unidad, no se puede manifestar. Para que haya unidad, primero tiene que haber perdón. Y dos, tiene que haber un pasar por alto la ofensa y un deseo de valorar y reconocer el lugar donde Dios me ha puesto a mí. Y sacar de nosotros un espíritu juicioso, un espíritu crítico. Hay un personaje en el Nuevo Testamento que me encanta, y es Gamaliel. Y es un hombre que, a pesar de ser un religioso que aparentemente no parece que se convirtiera, este fue el que Pablo aprendió de él, Gamaliel. Dice que cuando fueron a Gamaliel diciéndole, mira, esto es una locura, mira lo que está pasando, esta gente se han vuelto locos, dice que este hombre le dijo, mirad, dejadlos. Porque mira, si eso es de Dios, si es de Dios permanecerá, y si no es de Dios, se caerá. No vaya a ser, no vaya a ser que estemos nosotros metiéndonos en contramano con Dios. Entonces me gustaría hacer un llamado en esta tarde a dos cosas. Uno, a arrepentimiento por la falta de perdón, o por el rencor, o por haber decidido no querer abordar temas que son dolorosos. Y dice la Escritura muy tácitamente, confesaos los unos a otros vuestras ofensas. ¿Para qué? Para que seáis
perdonados, y otra versión dice sanados. Y en el perdón hay sanidad. Y yo creo que hay personas en esta tarde que Dios quiere ministrarles sanidad. Cuando yo hablo de perdonar, no hablo ni de ser un inconsciente de que no me ha pasado nada y me olvido y no me ha pasado nada. No estamos hablando de eso. Ni estamos abogando por algo romántico y de un sentimiento bonito. No. El perdón es una decisión y se hace por fe. Al igual que yo me entrego a Cristo por fe, no lo veo, no lo toco, lo creo, lo confieso y lo recibo por la fe. El perdón se libera por la fe. Entonces yo me gustaría que primero, si en esta tarde hay personas que saben, si no, si tú has escuchado y sabes que no tienes nada con nadie y perdonar, esto no es para ti, ¿vale? No tienes por qué buscar. Si estás consciente de que nada con nadie, no es para ti, ¿vale? Descansa y ora por los demás. Ahora, si estás consciente en esta tarde de que hay un tema que no se ha cerrado, que no se ha tratado y que inclusive ha retenido el perdón, Dios quiere sanar eso en esta tarde, ¿vale? Dios no viene en esta tarde a machete, sino Él viene a manto con agua y una toalla para lavar las heridas y para sanar, porque Dios quiere que sigamos adelante y que no nos atoremos en cosas. Aquellos de vosotros que pensáis que eso quizá haya parado un poco lo que Dios estaba haciendo en vuestra vida, el llamado, el servicio, vamos a orar en esta tarde y vamos a hacer algo muy sencillito. Vamos a orar pidiéndole perdón a Dios y luego vamos a hacer una oración soltando perdón. Así de sencillo. Primero vamos a pedirle perdón a Dios por haber desobedecido, porque la Escritura nos dice que perdonemos siempre. Y no hacerlo es desobedecer a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar con Dios y pedirle perdón a Dios por no haberlo hecho. Y lo segundo que tenemos que hacer, vamos a hacer una oración y vamos a perdonar a la persona que sea, y eso lo vamos a cerrar en esta tarde. Luego vamos a pasar a la segunda parte. Así que si tú te identificas con esto, ahora tómate un segundo y dile: Señor, perdóname. Puedes tomar estas palabras o poner las tuyas, cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname. Perdóname por haber retenido el perdón, por no haber perdonado a esta persona. Perdóname, Señor, perdóname. Tú no te mereces. Jesucristo en la cruz no se merece lo que yo he hecho de no querer perdonar. Tú a mí me perdonaste en lo imperdonable y yo he retenido el perdón con esta persona. Señor, perdóname. Te pido perdón, perdóname por mi falta de perdón. Pero dilo: perdóname por mi falta de perdón. Perdóname por el rencor. Perdóname por cualquier tipo de amargura que yo tenga con esta persona. Perdóname, Señor. Perdóname. Y ahora quiero animarte a que si tienes localizado el nombre de esta persona, no hace falta que lo grites ni mucho menos, no estamos aquí haciendo ningún tipo de teatro ni nada de eso, pero sí que con tu boca pronuncies el nombre y digas: Señor, yo perdono a Ana, Pedro, Juan, yo lo perdono, Señor, yo lo perdono. Y que lo verbalices con tu boca: Señor, perdono a esta persona. Perdona, y di el nombre: Señor, yo hoy tomo la decisión de perdonarle. Le perdono, Señor, le perdono. Y si notas que te cuesta, Señor, dame la fe, pero lo hago. Señor, yo lo perdono, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, perdono a esta persona. En el nombre de Jesús. 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 Y si tú en esta tarde eres consciente de que has tenido un espíritu crítico hacia otros creyentes o hacia esta casa, hacia algún hermano o hacia alguna persona que sirve aquí, o inclusive hacia los pastores, y no han salido de tu boca palabras de bendición y de honra, sino han salido quejas, críticas, desconfianza, cuestionamientos, y si quieres que Dios te perdone en esta tarde, vamos a orar por eso y dile: Señor, perdóname por tener un espíritu crítico. Perdóname, Señor, perdóname por la crítica.
Perdóname por la desconfianza. Perdóname por el escepticismo, Señor. Perdóname por hablar mal, por no esperar lo mejor. Señor, perdóname. Te he fallado a ti, he fallado a mis hermanos, he atentado contra la unidad en mi casa, en mi propia casa. Señor, perdóname. Díselo, Señor, perdóname. Señor, yo amo la unidad, quiero la unidad en esta casa. Señor, perdóname. Creyendo que eran otros, he sido yo y te pido que me perdones a mí. Señor, perdóname. Yo tomo la decisión hoy de amar mi casa, de amar mi comunidad. Tomo una decisión en este día de que le voy a amar, que voy a honrar esta casa, que voy a honrar el lugar donde tú me has puesto. En el nombre de Jesús. Señor, yo oro en esta tarde que tú liberes, Señor, tu unción sobre aquellas personas que están luchando con el perdón. En el nombre de Jesús, que sea rota todo rencor ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abuso en la casa. Una chica, abuso en su casa. Hay una persona que fue abusada en su casa, en este lugar. En su propia casa. El Señor te sana hoy. Ahora, en el nombre de Jesús. Te sana ya, en el nombre de Jesús. Te sana ya, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda vergüenza es levantada. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda condenación es levantada. Ahora, en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús.